Micrófono. Buenas noches, ya estamos grabando. Eh, Estamos en el mismo jueves, solo que hoy por la noche, grabando la clase que les debo para que ya quedemos con las deudas saldadas. En la mañana estuvimos viendo cómo Lutero hacía la distinción entre la ley y el evangelio, ¿verdad? Y que la ley es la expresión de la voluntad de Dios sobre el hombre, pero como éste ha pecado, la cumple imperfectamente. Los mandamientos dicen que lo que hay que hacer, pero no dan la fuerza para ello. Para el hombre pecador es imposible cumplir la ley. El Evangelio nos perdona de todo. Dios atribuye al pecador una justicia ajena, o sea que no le pertenece. Esto lo vimos con otras palabras, ¿verdad? Vimos cómo la ley ejerce una función pedagógica hacia Cristo. El hombre, ya vimos, somos contingentes, no podemos cumplir esas normas. Entonces, la aceptación de Cristo es el acto de liberación para nosotros. Es importante. Creer es amar a Dios sobre todas las cosas. Pusimos el ejemplo de las lecturas del domingo del Shema, ¿verdad? Luego todas las obras del hombre, pues precisamente por su pecado, ¿verdad? Pues no son 100% perfectas, ya que hay cierta resistencia contra Dios. El pecado fundamental es la falta de fe, fuente de los demás pecados, y nos encierra en el camino hacia la justificación. Todo este tema es de Lutero, ¿verdad? Cómo Lutero va reflexionando el tema de la ley y cómo él va diciendo todo lo que pasa, ¿verdad? Y cómo le va dando la primacía a la fe y por la justificación, ¿verdad? Entonces va poniendo como la naturaleza del hombre, que está corrompida por el pecado, pues nunca puede tener una relación directa con Dios. Luego, cómo Cristo reconcilia a través de la redención, y entonces aquí viene lo que Lutero va a tomar claramente o fuertemente, que es la justificación de la fe, que es lo más importante para Lutero, lo más importante. Acordarse que para este movimiento de protesta, ¿verdad? Surge pues hace más o menos 500 años, un poquito más, y pues luego se desarrolló en distintos movimientos de protesta. Tiene que ver un poco el contexto histórico de la monarquía y las distintas temas territoriales de los reyes, y algunos apoyaron, algunos sacaban ventaja, en fin, hubo muchos intereses políticos para que esto se desarrollara, pero al mismo tiempo se dividió, porque cada uno tenía sus versiones diferentes. Entonces, eh, esto fue lo que vimos en la mañana, y cómo la gracia, esto es de Lutero también, que es la cualidad más grande para Lutero, es una relación del hombre con Dios. Ese Dios que nos perdona los pecados, y esa justicia acontece solo en virtud de la obra redentora de Cristo. Por eso, la única justicia que se nos atribuye es la de Jesús. Solo Cristo, solo la fe. Ahí es donde queda Lutero, ¿verdad? Y entonces todo esto provocó lo que aquí tenemos, el Concilio de Trento. Y ustedes seguramente ya lo han visto en historia de la Iglesia. Este concilio es muy importante porque es un concilio doctrinal. Aquí lo que se toca, el concilio se reúne para aclarar temas doctrinales. No solo para aclararlos, sino que los dogmas se van a poner muy como base, ¿verdad? De la fe católica. Muy diferente a Concilio Vaticano I y segundo, que no son concilios doctrinales, sino pastorales. Eso hay que tomarlo en cuenta, por favor, porque si no lo tomamos en cuenta,
creemos que el concilio está cambiando la religión, está cambiando la fe. Y lo que cambia de Concilio Vaticano a Concilio de Trento es el lenguaje. Y ese es el problema que hasta el día de hoy existe. No cambia la doctrina sigue siendo la misma, porque el concilio no fue doctrinal, Vaticano II, fue pastoral. Entonces cambia el lenguaje. Y el tema central de Vaticano II fue el ayornamiento. Por favor, busquen esa palabra para darse cuenta de qué se trata el ayornamiento. Y darse cuenta que cuando uno comprende esas cosas, muchas cosas comprende. Porque hoy con las redes sociales y con tantos YouTubes que salen y tanta gente hablando, hay confusión, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener claro que es un concilio doctrinal donde se cambia la doctrina y en este caso de Trento, pues es. O sea que la enseñanza que da Trento se mantuvo y se mantiene hasta el día de hoy. Es una doctrina medieval. Lo que cambió fue un poco el tema pastoral y para lo pastoral, pues lo que se puso como centro no fue la doctrina, sino que fue la persona de Cristo como el buen pastor. Y entonces todo es del pastoreo, cómo vamos a entender el mensaje, si se está dando en latín, si se está dando espaldas al pueblo, si no hay una comprensión de cuando Dios habla, todo eso con un enfoque pastoral. Esa era la intención. Y el tema central, el ayornamiento. Pero bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Solo este es un paréntesis para que nosotros veamos las diferencias de los concilios y no nos perdamos cuando escuchemos que el Concilio Vaticano ha confundido a todo el mundo, tantas historias. Hay que contextualizar y esto que acabo de hacer es eso, contextualizar los concilios. Trento doctrinal, Vaticano II pastoral, un concilio ecuménico. Este también fue un concilio ecuménico, el de Trento, porque había mucha gente, ¿verdad? Y lo que vemos en el material de apoyo, en el manual, es que el concilio parte de la doctrina del pecado original. Fíjense que en nuestro módulo fue lo que teníamos, ¿verdad? El principio, pecado original, pecado originado, pecado originante. Entonces, todo eso para comprender. El pecado original es un tema eh, católico, es un tema de doctrina, de enseñanza. Entonces, no nos debemos asustar si otra gente no cree en el pecado o lo que sea, le tiene otro nombre, pero para nosotros, cuando vimos en esa sesión, que fueron de las primeras, el pecado original, vemos que esta es la reflexión de por qué existe el mal, ¿verdad? Entonces, y hay todo un razonamiento, una serie de argumentos sacados de Génesis 3, pero que luego se va desarrollando a lo largo de toda la historia de la salvación. Que como consecuencia del pecado, bueno, claro, aquí se acuerdan que la catequesis que teníamos era muy elemental. Y si ustedes leen un poquito los comentarios de la Biblia de nuestro pueblo, cuando habla en relación a Génesis 3, los comentarios bíblicos, dice, para poder entender el tema de Génesis 3, hay que desaprender algunas cosas que se nos enseñaron en la catequesis y que todavía se siguen preguntando. Si no me creen, busquen en la Biblia de nuestro pueblo comentario bíblico de Génesis 3. Entonces, aquí pues obviamente se presenta que, y así es como lo entendía Lutero, literalmente,
el pecado de Adán, ¿verdad? Por ese pecado de Adán, los hombres han perdido la amistad con Dios y están bajo el poder del diablo y de la muerte. No pueden por sí mismos salir de ese estado, aunque su situación no es de corrupción total. Su libre albedrío está adecuado a las fuerzas e inclinaciones del mal. Está atenuado, ¿verdad? Pero no extinguido. El libre albedrío del hombre no le sirve para alcanzar sin la gracia la justificación. Entonces aquí lo tienen ustedes. El libre albedrío del hombre no le sirve sin la gracia para alcanzar la justificación. Es importante esa realidad. Y luego entonces la justificación del impío. Estábamos en eso, ¿verdad? La libertad bajo el impulso de la gracia es la que posibilita la cooperación del hombre en el proceso de la justificación. El hombre está herido por el pecado y no puede salir de ese estado por sí mismo, pero Dios envía a su único hijo para redimirlo, hacerlo hijos de Dios y justificarlo. Solo reciben los beneficios de su muerte aquellos a quienes les son comunicados los méritos de la pasión. Entonces, en el último párrafo de la página 194 tenemos esto. La justificación del impío es definida como el paso del estado en que el hombre nace como hijo de Adán y él al estado de gracia y filiación adoptiva. Es un acontecimiento que se realiza en el hombre, pero por la acción de Dios, transformación del hombre por la acción transformadora de Dios o justicia de Dios que justifica al hombre. El medio objetivo para este paso es el bautismo o el deseo del mismo. Entonces, esta es un poco las tesis que presentaba eh, Lutero y claramente son temas doctrinales, ¿verdad? Estamos viendo aquí que lo que se tiene que desarrollar o aclarar es el tema del pecado original y el tema de la justificación y sobre todo de la justificación del impío, ¿verdad? Eh, entonces, solo por la gracia de Dios que se da por medio de Cristo, en este caso la gracia previniente, da comienzo el proceso por el que el hombre llega a la amistad con Dios. Ningún mérito por nuestra parte puede dar lugar a que Dios se acerque a nosotros, aunque esta gracia tiende a que los hombres la acepten y libremente cooperen con ella. Queda la posibilidad de que el hombre rechace la moción del Espíritu Santo. Entonces se da una necesidad absoluta de la gracia en el hombre, verdadero sujeto libre. No es pura pasividad, aunque solo acepta la gracia movido por la misma gracia. Esta respuesta libre es cooperación y asentimiento, que no son dos cosas distintas, pues se coopera asintiendo. Es una aceptación activa. Y esto pues provoca un poco, está provocada por la iniciativa de Dios. Entonces, las disposiciones para esta fe ya la habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Que presentaba la fe intelectual, que era todo este proceso de estudio, de análisis, movimiento hacia Dios, ¿verdad? De nosotros, y se refiere a creer lo que Dios ha dado a conocer, o sea, lo revelado. Esta fe razonada, pues tiene un bypass que va a la conversión interior, luego estaba la esperanza, todo eso lo vimos en la mañana, pero entra entre todo el tema esto de la justificación según el Concilio de Trento. Y entonces, ya
lo que hemos estudiado desde el principio, que en el comienzo está la gracia de Dios y que esta gracia nos otorga la libertad y que es absolutamente la necesidad de la gracia para que el hombre vaya con Dios. Estas eran preguntas, ¿verdad?, que se hacían y Trento tiene que responder a todas estas disposiciones de la causa de la justificación, las disposiciones que las encontrábamos aquí, que las habíamos visto. Que era la fe intelectual, la conversión interior, la esperanza, el amor y la penitencia. Pues ahí prácticamente estábamos. Ahora, esa esencia y causas de la justificación del impío, pues dice, la esencia de la justificación implica una verdadera santificación y renovación interna, o sea, la remisión de los pecados, que implica una libre aceptación de la gracia. En esta nueva condición, el hombre es justo y amigo de Dios. Entonces, la esencia y causas de la justificación del impío es el verdadero cambio. Ahí nos habíamos quedado. Las causas que los van provocando era la causa final, que es presentada por la justificación, que es la gloria de Dios y de Cristo y la vida eterna del hombre. O sea, eso es lo que se persigue. ¿Qué es lo que perseguimos con todo esto? Pues la causa final, estar en la gloria de Dios, ¿verdad? La causa eficiente, dice, es Dios, misericordioso que nos lava y nos santifica por su gracia. Eh, Al sellarnos y ungirnos con el Espíritu Santo, pues lo que realiza lo que ha prometido, ¿verdad? Él es prenda de nuestra herencia. Luego, la causa meritoria de la justificación es la santificación de Jesucristo mediante su pasión y su muerte. O sea, los méritos son de Cristo. La causa instrumental, pues es el bautismo, ¿verdad? Que por ello se nos da la fe. Y la causa formal, la justicia de Dios, que no en virtud de la cual Él es el justo, o sea, el justo es Dios, sino aquella por la que nos hace justo y nos justifica. Entonces, esto Pablo lo reflexiona en la carta a los Romanos, capítulo 3. Luego va a irnos dando esas referencias en relación a la justicia de Dios que nos salva, ¿verdad? Y que nos va transformando, porque esa justicia de Dios lo que manifiesta es el amor de Dios para el hombre. La justicia viene a ser entonces un don que se nos da y tiene como consecuencia renovar, transformar la mente y nuestro ser. Como vimos, esa transformación tiene que ser real y nosotros vamos considerando cada acción que hacemos, cada uno va recibiendo esa propia justicia. Entonces, en cuanto a la realidad de esa transformación, pues ya sabemos desde el principio en esta antropología, porque acuérdense que el curso es antropología, nadie es justo, porque somos contingentes, ya eso lo hemos repetido tantas veces. Es lo mismo que decir limitados. Nadie es justo si no se le comunican los méritos de Cristo. Luego, la inherencia e infusión de la gracia, que la gracia se refieren a los dones, ¿verdad? A lo increado, a lo que Dios realiza, que no nos pertenece y que Él nos da. Lo inherente es la caridad de Dios en el alma. O sea, eso es lo que se va provocando, ¿verdad? En nuestro interior. Y en la justificación de esa alma que recibe a Cristo, recibe de Él la fe, la esperanza y la caridad. Porque estos, acuerden ustedes que son virtudes teologales recibidas por los méritos de Cristo. Y en la inserción sin Cristo en nosotros no somos justificados. Fíjense que aquí esta parte
es pues para nosotros, ¿verdad? Y yo creo que para Lutero también, porque en la iglesia luterana pues se celebra la liturgia eucarística, porque ellos tienen una liturgia, la iglesia luterana como tal. No estamos hablando de todos los movimientos que surgen de ella, ¿verdad? Todo el calvinismo, Suinio, que era otro, y así hay, y luego todas las sectas que se van desarrollando a lo largo del tiempo. Pero para nosotros esta inserción en Cristo será en la Eucaristía, ¿verdad? Y en los sacramentos, pues recibimos constantemente y renovamos estas virtudes. Y sobre todo, el amor de Dios en el alma, pues se recibe en cada celebración eucarística con la gracia, ¿verdad? Ahí es donde nosotros entendemos la función de los sacramentos. Y entonces lo que dice que la fe es entendida por Trento, esto que tenemos aquí, cómo entiende Trento la fe, es el asentimiento intelectual a las verdades reveladas. Acuérdense que antes nosotros decíamos que la fe era creer en cosas que no podemos ver. Eso era la fe, ¿verdad? Fe es creer en lo que no se puede ver. Pero aquí Trento nos decía que la fe es asentir, o sea, creer algo que hemos razonado e intelectualmente, no al 100%, pero hemos intuido esa enseñanza, la verdad revelada, ¿verdad? Y, y, y entonces, si a la fe no se le juntan la esperanza y la caridad, no pueden unirse plenamente a Cristo. Sí, porque esto que hemos razonado, luego, sin la esperanza futura y sin el amor puesto en práctica, acuérdense ustedes, porque tuve hambre y me diste, ¿pero por qué hago esto? Pues por Cristo, decimos en la Eucaristía, ¿verdad? Por Cristo, con Él y en Él, porque queremos vivir en esta vida con Él y luego la vida eterna, ¿verdad? Entonces, es importante ver que sin las obras, decíamos hoy en la mañana, pues la fe es muerta, no es verdadera fe la que no va acompañada de la confianza y el amor incondicional de Dios. Entonces, la fe es el principio de la salvación humana, fundamento y raíz de toda la justificación, sin la cual es imposible agradar a Dios. Aquí tenemos otras citas que también tenemos que irlas leyendo y darnos cuenta en Hebreos 11:6 que necesitamos esa comunión para estar en una relación de hijos. Y luego la gratuidad de esa justificación que se nos ha dado sin mérito alguno, solo por amor de Dios. Nada de lo que precede a esta gracia, ni a la fe, ni a las obras, nadie lo merece. La gracia y las obras se excluyen mutuamente. O sea, no es por lo que hagamos, o sea, aquí lo que tenemos que poner como en función es, primero, se nos da el don de la fe y nosotros razonamos, argumentamos, tenemos un criterio de esa fe. Y según nosotros hayamos hecho eso desde nuestra inteligencia, eso lo pasamos a nuestro, ya lo tenemos en el entendimiento y lo pasamos a una fe en marcha, en práctica, ¿verdad? Sabiendo cuál es nuestra meta, que la meta es hasta el cielo, ¿verdad? No tenemos otra meta, tenemos hasta Dios. Y luego, pues eso lo tenemos que ir actualizando cada día con acciones de caridad, de amor, ¿verdad? Y, y luego en el último párrafo, pues se refiere a esto, ¿verdad? Es posible la fe fiducial o la certeza de la salvación. Entonces dice Trento, consecuente con su noción de fe, con lo que anteriormente ha dicho de la fe,
niega radicalmente la posibilidad de la certeza. Es decir, que cuando nosotros estamos haciendo el razonamiento, argumentando, pues lo hacemos desde nuestra limitación. Por lo tanto, pues a decir esto es así, tal cual es, pues lo niega, ¿verdad? La certeza de la fe, que excluye todo error acerca de la propia justificación y la perseverancia final. Por ello, la fe que justifica no puede consistir en una certeza. O sea, porque depende de nuestra intenciones. Por eso acuérdense que el Salmo 51 dice, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con un espíritu firme. O sea, ya entendí intelectualmente, pero ahora mi oración, yo necesito tener un corazón puro para tener una mirada limpia. Y acuérdense que las bienaventuranzas, ¿qué es? Bienaventurados los puros de corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Entonces, ahí está la esperanza futura, ¿verdad? Entonces, ese es el sentido de la perseverancia. Por eso no hay certeza si no tenemos un corazón puro. ¿Qué? Acuérdense que nuestras tendencias, inclinaciones, pues son humanas, materiales, limitadas. Y entonces, esa certeza de la fe se excluye, no quiere decir que no sea importante la confianza en Dios, en su misericordia, en los méritos de Cristo. De esto no se puede dudar. De lo que hay que desconfiar es de nuestra debilidad. O sea, yo puedo decir, ay, no, es que esto lo hice por tal cosa, pero a veces nosotros mismos nos mentimos a nosotros mismos. Entonces, nuestra debilidad, nuestra indisposición para esa apertura. Por eso el tema de la oración, ¿verdad? Crea en mí un corazón puro. ¿Quiénes, lo el Salmo dice, ¿verdad? ¿Quiénes van a entrar en el templo del Señor? El hombre de manos limpias, el que pues no se corrompe, el que no hace fraude, bueno, cuántas cosas, ¿verdad? Y que nosotros decimos que no lo hacemos, pero ¿sabe por qué? Somos así, ambivalentes. Entonces, en ese sentido, hay que tomar mucha claridad de cuál es nuestra cooperación con la gracia en el juego de la libertad, ¿verdad? Dios nos da la libertad como un don, pero tenemos el libre albedrío. Y este libre albedrío nos da la posibilidad de pecar, o sea, de poner en primer lugar nuestros intereses, nuestra comunidad. Entonces, ahí es donde la certeza de la fe, pues, y la certeza de la esperanza, como está dicho, ¿verdad? En una oración se la ponen al Padre Pío, pero yo le he oído de varias personas que dice, mi pasado a tu misericordia, que es que cómo he actuado, cómo lo he hecho, mi presente a tu amor, o sea, cómo actúo, cómo hago, pues con todas mis imperfecciones, tal vez buenas intenciones, pero imperfectas, ¿verdad? Y mi futuro a tu providencia. Entonces, otros lo dicen al revés, mi presente a tu providencia, porque tú lo haces, y mi futuro a tu amor. Todas esas van ligadas. El tema es que es Dios el que nos justifica y nos da su acción. Entonces, ¿cómo es esa justificación, acción de Dios en el hombre? Siempre hemos dicho que la iniciativa el protagonista de toda la historia de la salvación, de toda la Sagrada Escritura, es Dios. Por lo tanto, siempre vamos a ver que la iniciativa es divina. Y por otro lado, el hombre, ¿verdad? La criatura, con su incapacidad humana, volvemos con la palabra contingencia de Santo Tomás, que quiere decir limitación, esa incapacidad no le permite llegar, regresar a su creador. Acuérdense cuando nosotros decimos, es que es para ir al cielo o se fue al cielo.
que estamos diciendo es que regresó a Dios, lo que dice San Agustín. De Dios salimos y a Él debemos regresar. O sea, para nosotros el cielo no es un espacio, diría Juan Pablo II, sino es el estado de haber salido con Dios y regresar a Él. Entonces, está esa capacidad humana de regresar a Él. Entonces, luego hay paralelismo entre la palabra creadora, redentora y justificadora. Dios toma la iniciativa al crear y esa creación la va recreando en la persona de Cristo, ¿verdad? Acuérdense que hablamos con Cristo de una nueva creación, un nuevo pueblo de Dios. Es una recreación, es algo que se desarrolla, que crece, que se dilata. Y luego, ante la limitación humana que hemos visto aquí, esa obra recreadora tiene que entrar a la redención, ¿verdad? O justificación. Porque solo Él puede, solo Dios puede tener la iniciativa de la acogida misericordiosa del hombre, que es este tema, redentora y justificadora. O sea, la recreación tiene que ver, obviamente, fíjense que aquí, cuando se habla de la redención, necesariamente va la encarnación, ¿verdad? Lo que hemos dicho otras veces, porque no se puede morir alguien que no ha nacido. Entonces, todo el misterio de la encarnación, los misterios del rosario, ¿verdad? Los gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos entran en esta recreación. Entonces, y toda esta recreación es nuestra justificación. Entonces, la justificación del pecador tiene su fundamento en la reconciliación del mundo, ¿verdad? Consigo, o sea, Dios que se reconcilia al mundo con él mismo a través de Jesús. Y por eso tenemos en Pablo, en la segunda carta a los Corintios, fíjense, pues, mientras que sabemos que el Evangelio, Hebreos dice que Él es igual a todos los hombres, menos en el pecado, ¿verdad? Que pasó haciendo el bien y que aprendió a obedecer en el sufrimiento. Eso dice que Jesús hizo eso, ¿verdad? Que aprendió a obedecer en el sufrimiento, que pasó haciendo el bien y que nunca pecó, que es igual que nosotros, menos en el pecado. Pero segunda Corintios nos dice que Dios le ha hecho pecado a Jesucristo por nosotros. Y es que está claro, si Él asume el pecado, se vuelve pecado, porque se lo traga, ¿verdad? Lo asume, se lo introduce. Entonces se vuelve pecado. Para redimirnos, Él tuvo que asumirnos. Y asumirnos no fue cargarnos en la espalda ni cargar la cruz, sino que es recopilar todo el pecado de la humanidad, tragárselo y reciclarlo, ¿verdad? Presentándolo al Padre. Entonces, el 2 Corintios lo dice con otra palabra, ¿verdad? Al que no era pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos justicia de Dios en él. 2 Corintios. Y entonces se dan cuenta ustedes lo importante de la resurrección, ¿verdad? Porque si todo se queda ahí, pues ahí se quedó, ya no hubo más. Pero por ese acto reconciliador y liberador, pues Dios mismo saca de la sepultura a Jesús para una vida en plenitud. Con la resurrección empieza entonces una vida nueva para los que mueren en el bautismo. Y esta vida puede alcanzar a todos. Cristo nos abre el camino de la vida eterna, que hasta entonces estuvo cerrado a causa del pecado del hombre. Por eso en el credo nosotros decimos, y bajó a las ínferas, porque ya esto también ya lo habíamos visto en una clase, ¿verdad?
que las puertas estaban cerradas. O sea, que nadie, ni Abraham, ni Isaac, ni Moisés, ni David, nadie había logrado entrar. Acuérdense que el judío se queda en el Sheol. Y ellos hasta el día de hoy, lo tenemos en los evangelios, decía, los saduceos no creen en la resurrección. Los fariseos sí, estaban ideas pues divididas. Pero el hecho es que para el judío la muerte es el Sheol. Por eso le pide a Dios no morir. Porque dice, bueno, si muero, ¿quién te va a alabar? ¿Dónde? ¿Cómo te voy a dar gloria en el Sheol? Déjame vivo para que yo pueda seguirte alabando. Esa es la mentalidad del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero con la resurrección empieza toda una nueva realidad, porque Cristo nos abre ese camino. Y creo nosotros decimos, bajó a las ínferas y pues abrió las puertas también de ahí para que todos recorrieran ese camino. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, no solo se está refiriendo a la parte del peregrinaje de nuestra iglesia peregrinante, ¿verdad? Sino que también está hablando de que es un camino de retorno al Padre. Eh, Toda nuestra justicia viene de Dios en Cristo y por eso nuestra justicia no es ajena a la justicia de Cristo, que es el único justo. Permítame un momentito, quiero ver la oración de Dios. Eh, a veces el problema que tenemos es que, bueno, está bien. La dimensión eclesiológica de esta justificación es lo que estamos tratando de explicar desde Pablo, ¿verdad? Cómo esa justificación, acción de Dios en el hombre es la que va a ir provocando esa salvación. Aquí nos habla de varias cosas. En primer lugar, que el Padre reúne a todos los hombres, convoca, ¿verdad? Reúne como cuerpo de Cristo. Siempre es la teología de Pablo, ¿verdad? Que al convocarnos, al llamarnos, al reunirnos, formamos el cuerpo místico de Cristo. Esa es la dimensión eclesiológica de la justificación. Pero no hay que abusar de ella, ¿verdad? Porque siempre seguimos diciendo que la iglesia es santa y pecadora. Esa es la eclesiología, la dimensión eclesiológica, porque la cabeza es santa, el cuerpo debe de ser santo, ¿verdad? Debe, pero no necesariamente es, porque andamos en ese ir y venir. Entonces, el Padre reúne a los hombres en la iglesia. Acuérdense que iglesia no es el templo, sino es la comunidad, eclesía, asamblea, reúnen asamblea que forma el cuerpo de Cristo, en el que el hombre se inserta a través del bautismo. Acuérdense que en el bautismo decimos nosotros nos incorporamos a Cristo y formamos parte de la comunidad. O sea, la comunidad nos recibe como un elemento, como un hijo de Dios nuevo, ¿verdad? En el bautismo. Y en el que ha de vivir justificado. O sea, ese es como nuestra credencial, el bautismo. El que nos va justificando siempre, nos va recordando quiénes somos, nuestra identidad de hijos. Nuestra identidad de hijos no es por nuestros propios méritos, es por la gracia del bautismo que se va actualizando y nos va haciendo memoria. Igual que lo que decíamos hoy en la mañana del hijo pródigo, que se acuerda de que tiene un padre que trata mejor a los sirvientes de lo que él está viviendo. Pues eso mismo nos pasa a nosotros, ¿verdad? Ese bautismo nos da la gracia para ir recordando, para ir actualizando nuestra identidad de hijos, ¿verdad? Y, y la justificación, además de esa dimensión personal, pues va a tener esa dimensión eclesiológica, o sea, de que los otros son hermanos,
que la relación es fraterna. Claro, habrán hermanos, como lo hay en toda la familia, que se van quedando atrás o a veces dicen la ovejita negra de la casa, siempre hay una. Bueno, pues, pero a estos hay que irlos jalando. De hecho, la mamá siempre hace eso, ¿verdad? Al que tiene más limitaciones, al que tiene más dificultades, pues ahí va. Siempre dicen los otros es el preferido. Pues no, ama a todos por igual, pero si hay uno que le cuesta un poquito más, pues ahí se le va jalando. Entonces, ese es, en el momento subjetivo sigue primando la iniciativa divina. Es decir, aunque nosotros concretamente no lo veamos así como físicamente, por eso es subjetivo, ¿verdad? Porque está en nuestro, en nuestra fe, en nuestro argumento, que somos hijos de Dios, aunque subjetivamente, no objetivamente. Por eso decimos en el credo que nosotros, que Jesús es diferente a nosotros, es engendrado, no creado. También nosotros somos creados, creación, y por el bautismo somos hijos adoptivos de Dios por méritos de Cristo, o sea, no por méritos nuestros. Entonces, eso es algo que tenemos que ir dándonos cuenta de la primacía, ¿verdad? Y ese sentido cristológico y eclesiológico. Entonces, la fe significa el reconocimiento de que toda la salvación viene de Dios. La primacía divina siempre está por delante. Es lo que yo llamo, aquí llaman primacía y yo les digo protagonismo de Dios, ¿verdad? Siempre va adelante. La iniciativa divina es la justificación. Somos justificados por Él. Entonces, nada lo contradice, ¿verdad? Sino que lo que implica es la aceptación de parte del ser humano de esa salvación, que somos salvados. Ahora, generalmente la pregunta, ¿salvados de qué? Usted dice, pues somos salvados del pecado. Pero entonces luego las personas dicen, pero si hay pecado por todos lados, aún en nosotros mismos, sí, es cierto, porque ya lo hemos visto como la parte antropológica, somos personas limitadas. Y aunque tengamos muchas buenas intenciones para hacer las cosas perfectamente, como dice Pablo, no hacemos el bien que queremos, sino más el mal que no queremos. Pero el mismo Pablo da la respuesta, pobre de mí, pero todo lo espero y me glorío en Cristo y este crucificado. ¿Por qué? Porque ahí se da la redención. Empezó con la encarnación, siguió con el ministerio público de Jesús, ¿verdad? El misterio luminoso que vemos en el rosario, pero la redención se lleva con su pasión y su muerto. Ahí se sella, ¿verdad? La redención y luego el Padre le da plenitud o le da el aval, el chequecito, como quien dice, el doble chequecito con la resurrección. Entonces, ese momento que parece subjetivo, pues es un momento de salvación. La gracia de Dios sigue estando en primer lugar. La grandeza de la obra de Dios se manifiesta en la cooperación de la creación. Entonces, la intervención del hombre en la justificación es su respuesta de fe. O sea, aquí está, esta parte de aquí. Entonces, ¿qué es entonces la fe? Pues va a significar el reconocimiento de que toda la salvación viene de Dios. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues cooperar con esa salvación, no solo personal, sino familiar, del entorno social, del entorno laboral, todos los entornos, ¿verdad? ¿Cómo? Pues a través de la obediencia a la fe, a eso que creemos. Y eso está en Romanos 1:5. Entonces, la justificación por la fe y la justificación es gratuita por sí misma. ¿Y cuál sería la conclusión? Pues significa no apoyarse en mis propias certezas, por decir así, en mi propio ego, en mi propio razonamiento, no centrarme en eso, no apoyarme en eso, sino
lanzarme a la propuesta, al ofrecimiento, a la promesa que Dios hace y que es la voluntad de Dios al final de cuentas, cuando la gente dice, y es que ¿cuál es la voluntad de Dios? Es que no sé cuál es la voluntad, cómo hacer la voluntad de Dios, es que yo no sé. Bueno, la voluntad de Dios es que todos nos salvemos. Pues está claro, ya en toda la historia de la salvación, todo lo que Dios ha hecho para salvarnos, hasta que tanto amó Dios al mundo que se encarna en la persona de Jesús, y Él lleva todo este proceso hasta entrar en el acto redentor de la humanidad, pues entonces, si ya vemos todo el esfuerzo, todo el trabajo hecho por Dios, lo menos que tenemos que hacer es creerlo para salvarnos. ¿Qué necesitamos para salvarnos? Creerle a Dios. Entonces se salva quien deposita su confianza en ese poder, no tanto en nuestras propias acciones, o pues sea, ¿verdad? Entonces, el que se abandona en sus manos y se entrega a él confianza, sabiendo que tiene límites, no que es perfecto, siempre la perfección no la vamos a alcanzar pues en esta vida. Vamos a estar intentando, es una tensión, ¿verdad? Es una tensión hacia el futuro. Entonces, la fe va a significar el reconocimiento de que toda la salvación de todos viene de Dios. Se da ese abandono después de aceptar esa realidad que Dios ofrece como promesa, como verdad. Cuando vemos todas sus acciones en la historia universal y en nuestra propia historia, ¿verdad? Cuando nosotros vemos las realidades que se viven actualmente en el mundo, pues vemos claramente, aunque personas que digan que son católicas, que son, pero vemos claramente de que sí, pueden decirse católicas, ya, pero no son discípulas, no son discípulas, porque su trabajo va por otro lado. Acuérdense, el que no cosecha conmigo, desparrama. ¿Y qué es cosechar? Pues cosechar es fraternizar, relacionarse, pero cuando nosotros vemos el despotismo de las autoridades, pues por mucho que diga que son católicos y por mucho que comulguen y por mucho que defiendan lo que quieran defender, pues el hecho es que con una mano hacen una cosa y con la otra hacen otra. Entonces es importante argumentar y tener criterios para saber argumentar, ¿verdad? Entonces, sin la fe no se realiza la justificación, pues es la aceptación de Dios en la libertad. O sea, Dios nos da la libertad siempre para hacer el bien. Si nosotros usamos esa libertad para hacer el mal, pues es nuestro libre albedrío. Pero en el fondo, es que nos estamos apoyando más en nuestras propias certezas que en el proyecto de Dios. Entonces, fíjense que Dei Verbum, que es ya Concilio Vaticano II, ya no estamos en Trento, dice a Dios que se revela, hay que prestarle la obediencia de la fe. Romanos 16:26, por la que el hombre entero se entrega libremente a Dios, prestando a Dios que revela el pleno homenaje del entendimiento de la voluntad y asintiendo voluntariamente a la revelación por él otorgada. Para profesar esta fe son necesarias la gracia de Dios que previene y ayuda y los auxilios del Espíritu Santo. Eso es Dei Verbum. O sea, ¿se dan cuenta? Entonces que Vaticano II no cambia la doctrina. Dei Verbum es Vaticano II y está en su numeral 5. También el Vaticano II señala que primero se da el abandono. Aquí esto está sacado de Vaticano II. La fe es importante para aceptar la justificación y a la fe le sigue la esperanza y el amor. Solo podemos creer en aquel en que confiamos y confiamos en aquel por quien nos sentimos amados y acogidos.
Entonces no podemos separar una cosa de las otras. No podemos separar la apertura de Dios y nuestra relación con el prójimo. No se puede. Y ya saben ustedes que de todas maneras se va a decir, pues, eh, Juan en las cartas, va a decir, si dices creer en Dios a quien no ves, si dices amar a Dios, o sea, creer y amar van a ser sinónimos a quien no ves, pero no amas al prójimo a quien sí ves, pues ya saben ustedes la conclusión. Entonces, esa justificación, pues tiene que transformar la acción de Dios en el hombre, tiene que provocar una real transformación al saberse justificado. Porque de lo contrario, como dicen los chapines, se está columpiando, ¿verdad? Pues así como ya me justificó, como él sabe que así soy, como así me hizo. Como... Bueno, entonces, decíamos en un momento aquel dicho, ¿verdad? De genio y figura hasta su sepultura. Bueno, así es esta gente, así es desde que nació, así lo hizo Dios y así sigue siendo. Y aplausos porque murió siendo fiel a la forma como lo hicieron desde el principio. Bueno, pues entonces vean, esta persona no ha entendido que sí, humanamente es una creación pues, pero que viene con mucha historia, aunque haya nacido en un momento, sus ascendentes le transmiten muchos genes de muchas formas, y entonces no es una isla que aparece solita, tiene una historia ancestral. Pero luego, este personaje es consciente de ser justificado, entonces toda esa historia ancestral de bueno y malo, o sea, de pecado y bondad, todo lo ambivalente que somos, pues nos da ese nuevo principio de obrar. Y entonces el modo en que se va realizando esta relación con Dios va determinando lo que somos. La manera como nos relacionamos con Dios va a determinar nuestra práctica, nuestro verdadero amor en relación a las obras, ¿verdad? Por eso dice que la justificación va unida a la santificación del hombre, al don del Espíritu Santo. No puede reducirse, no puede ser menos. El modo en que se realiza nuestra relación con Dios determinará lo que somos. La justicia de Dios es nuestra justicia. Por esta, en cuanto dada por Dios por los méritos de Cristo, somos justificados. Entonces, esto ya pues se ha repetido muchas veces y luego que esta justificación es un regalo, es un don permanente de Dios, pues Dios nos mantiene continuamente en la amistad, pues el pecado siempre está ahí, acechándonos. Nos mantiene en su gracia como nos mantiene en el ser. Mañana, en la reflexión que se haga de la homilía, les voy a mandar el otro audio, porque va a ayudar mucho a este tema de la justificación, el tema de mañana del hijo pródigo, porque van a ver ustedes qué bonita la lectio divina que hace el padre Fidel. Entonces, a la vez, el justo es pecador, ¿verdad? Porque no es que por ser justo dejó de ser pecador, a la vez justo y pecador, porque la justificación no lo hace justo, lo hace justificado. Para obrar el bien necesitamos de la constante presencia de la gracia divina. Por eso estudiamos todo el tratado de la gracia, para poder entender ese influjo del Espíritu Santo con el que hemos sido sellados y ungidos desde el bautismo, ¿verdad? Y luego justificados, confirmados a través de la confirmación. El hombre es movido por el Espíritu Santo a obrar el bien, aunque también es sujeto de acciones y capaz de no hacer el bien, ¿verdad? Todo justificado el hombre, movido por el Espíritu Santo a obrar el bien, aunque también es capaz de acciones y capaz del bien obrar y también del no hacerlo, ¿verdad?
antes, durante y después de Cristo se da la confrontación entre su gracia y del pecado. Porque la obra de Dios está siempre presente, ¿verdad? En nosotros, sustancialmente. Entonces, por eso, estar inmerso en este mundo desde el nacimiento, estamos en la realidad del pecado, pero también estamos inmersos en la gracia de Cristo, que vale para todos los hombres. Por eso dice aquí, antes, durante y después, estamos en esa gracia, estamos en esas dos realidades, del pecado y de la gracia. Pero la respuesta humana es la que va a dar el verdadero sentido. El problema no es si Dios nos transforma, sino si nosotros nos dejamos transformar. Y lo tienen. El problema no es si Dios nos transforma, sino si nosotros nos dejamos transformar. Entonces, nuestra opción positiva por Dios, nuestra aceptación de la gracia en esta vida siempre va a estar amenazada. Nuestra justicia depende en todo momento de Dios y el pecado nunca desaparece, ¿verdad? Siempre está ahí acechando. Acuérdense que así dice, ¿verdad? Eh, la carta de Pedro, que está acechando, ¿verdad? El pecado nunca desaparece del horizonte vital del cristiano. Nuestra concupiscencia proviene del pecado y nos inclina a él. La justificación plena es entonces una esperanza escatológica. Entonces, esperamos. Por eso decía, hasta la muerte seguimos siendo ambivalentes. Aún en el último momento de la muerte, podemos nosotros rechazar la gracia. Yo recuerdo hace muchos años, pues todavía estaba en el colegio, cuando se hacía el comentario de por qué Cristóbal Colón, pues había sido un buen cristiano, tanta cosa, pero por qué no era santo. Y no sé si eso es histórico porque la verdad nunca lo he verificado y hasta ahorita me estoy recordando, que decían que a él no lo habían canonizado porque años después abrieron su ataúd y lo encontraron como arañado. Entonces, pues acuérdense que antes la medicina, todo eso no existía. Entonces parece que en esos momentos de desesperación, puede ser que uno rechace, ¿verdad? El amor de Dios ante tanto dolor, tanta incomprensión. Entonces, que a eso se debió de que a pesar de que había tenido tantas obras buenas y que trajo el Evangelio a América y todas sus obras que tuvo relacionado con los reyes católicos y todo eso, que esa era la causa. Fíjense, voy a averiguar si eso es cierto, pero eso se me vino ahorita a la mente. Entonces, por eso la justificación plena está en la esperanza escatológica. La iglesia es santa en cada uno de sus miembros que realiza la santidad. Los miembros que viven en el seno de la iglesia también son pecadores. Y ahí tienen entonces el Papa Francisco, ¿verdad? Que dice, abre las puertas de la iglesia a todos, a todos, a todos. ¿Por qué? Esta es la realidad humana. Pero también quiere una iglesia en salida, como la de la lectura de hoy, ¿verdad? El pastor que va a buscar a la oveja que está perdida. Y al fin, pues terminamos esta 14 sesión y si Dios lo permite, pues ya la próxima semana entramos a nuestra última sesión, que será la 15. Así es que feliz noche, que descansen y ahí miran las grabaciones. Muchas gracias y nos vemos.